Pues bueno, muy buenos días. Me alegro de estar con vosotros. Pero realmente Israel fue un regalo, como siempre, es un refresco para nosotros. Y yo creo que también para la Iglesia en general. Antes de, ya terminando prácticamente la peregrinación, de lo último que hicimos fue estar allí en el lugar donde se produjo la crucifixión y la sepultura y por tanto la resurrección de Jesucristo. Allí se le llama el jardín de la tumba vacía. Y le pedí al Señor que me diera una palabra. No sabía yo para qué era, pero creo que le he encontrado el sentido. En aquel momento la compartí ese día, pero creo que quizá hoy sea un poco más correcto. De todas maneras, hay algo que quiero destacar o resaltar, porque en estos momentos en los que estamos viviendo, hay una advertencia que el Señor Jesús nos hace y nos dejó por escrito. Y está en el capítulo 24 de Mateo. El versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto que estamos viendo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Quiero saltar al 37. Mas como en los días de Noé, porque recordáis, Mateo 24, el Señor está contestando a unas preguntas que le hicieron sus discípulos de cuándo iban a ser el fin de los tiempos y qué señales habría de su venida, ¿no? Y dice, como en los días de Noé. Entonces tendríamos que ver qué caracterizó los días de Noé, porque dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque creo sinceramente que estamos viviendo los últimos tiempos, pero no sé si los estamos viviendo correctamente, si estamos atentos. ¿Qué significa los días de Noé y qué significa eso de que estaban comiendo y bebiendo? ¿Acaso no hay que comer y beber? Pues claro que sí, es una necesidad vital. Y casándose y dándose en casamiento, pues también son cosas normales. Pero lo que yo entiendo y he entendido siempre con ese pasaje es viviendo como si no pasara nada. Como si todo estuviera bien, como si fuera todo normal. Y creo que el Señor nos estaba advirtiendo de eso. Por otro lado, hay una oleada muy grande advertida por el Señor y por el apóstol Pablo, también por Pedro, de que en el final de los tiempos iba a ocurrir algo. Unos versículos antes dice el versículo 10 que muchos tropezarán entonces. Está hablando, recuerda, está contestando unas preguntas de cuándo era el fin del siglo y qué señales habría de su venida. Y dice, muchos tropezarán entonces. Muchos. Palabra es muchos. Porque siempre ha habido alguien que se equivoca, pero ese sería pocos o alguno. Pero la Biblia dice muchos. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y vuelve a repetirse esta palabrita. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero esta es nuestra realidad. Por eso no podemos estar viviendo en lo que aquí en España llamamos la inopia. O sea, como en un mundo de fantasía, como fuera de la realidad. No, todo está bien. No es cierto que esté bien las cosas. No es cierto. Están bastante mal.
Y no quiero ser pesimista, pero esa es la realidad. Y nosotros tenemos, por tanto, que ajustarnos a esa realidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien. ¿Por qué digo estas palabras? Tristemente, los medios de difusión y comunicación modernos difunden todas las cosas, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Yo quiero advertir a la iglesia que me toca presidir y pastorear sobre que hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos de todo. Por tanto, cuando, ¿cómo se dice?, navegas por las redes sociales buscando predicaciones, buscando enseñanzas y buscando cosas que aparentemente son espirituales, ten por seguro que te vas a encontrar que la mayoría son falsas. Estamos leyendo la Biblia, ¿no? Muchos falsos que engañarán a muchos. Fíjate, me atrevo a desaconsejar que andes navegando o buceando por las redes sociales. Tú puedes hacerlo, eres libre y cuando uno se empeña lo haces y ya está. Pero puede que te encuentres con falsas enseñanzas. Fíjate, te va mirando ahí, busqué en mi Biblia del teléfono, en primera de Timoteo, perdón. Dice en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, sin ninguna duda, que en los postreros tiempos, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es nuestra realidad. Y por la hipocresía de muchos, de estos mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos todos los creyentes, y dice que no han conocido la verdad. Esta es la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque, no sé, a veces no nos conformamos con el alimento que recibimos en la iglesia y queremos, no digo que yo hable de todo y sepa todo y diga todo, no, ni muchísimo menos. Sería pretencioso de mi parte decir esto. Pero que sepas que pueden traer distracción, confusión y desviación en tu vida, en tu fe, cuando te metes en las redes sociales y no sabes realmente lo que estás viendo. Porque son doctrinas bonitas, pero dice la Biblia que pueden ser de demonios, que están hechas y diseñadas para engañar. El versículo que el Señor me dio, el pasaje que le dije cuando estábamos allí, Señor, dame una palabra, y la compartí, está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1. Es uno de los mensajes que el Señor envía a las iglesias, y las iglesias son personas, son creyentes. Lo primero que sepas, y claro, he interrumpido la serie que estábamos llevando, hoy me tocaba hablar de la novia, porque quiero traer unas palabras del novio. Su más íntimo amigo, según decía él mismo, pero yo creo que es verdad, el apóstol Juan, que era su querido amigo, el amigo de Jesús, él mismo dice que era su discípulo amado. Seguramente Jesús se lo había hecho saber, ¿no? Y es el que escribe el libro del Apocalipsis. Cuando se encuentra con él en su nueva situación, en esa visión, dice que cae a tierra y
como desmayado, pero el Señor lo toca y lo levanta. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y ese es el Cristo que nos vamos a encontrar. Cuando Él venga, ya tiene esta forma y este aspecto. Dice, se asustó tanto, dice que caí como muerto a sus pies. Ojo, cayó para adelante, porque las caídas para atrás son satánicas. Y dirás, uy, si es que casi todos los cristianos se caen para atrás. Bueno, te acabo de decir que son muchos los engañados, ¿no? Sí ha habido esta caída y otra en el Antiguo Testamento, pero siempre para adelante. Y ya sabes que Satanás hace todo al contrario. Por eso las caídas satánicas son para atrás. Toma nota. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, y esta es la palabra que me dio para ese día. Yo soy el primero y el último. O sea, soy todo. Y el que vive. Esta era la clave de lo que el Señor me dijo. Y estuve muerto, porque yo estaba compartiendo ahí al pie del lugar donde lo crucificaron y donde fue enterrado. Pero Él resucitó, dice, estuve muerto. Claro que estuve muerto. Pero yo soy el que vive. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades están en manos de Cristo, no están en manos de nadie más, ni siquiera Satanás. Cuando Él envía a sus ángeles a recoger a las personas que se van a morir, tienen que pedir permiso al que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Estas semanas, hace un par de semanas atrás, recordáis, cuando Teresa estaba en el hospital y Emma estaba allí acompañándola de noche, me lo ha comentado ya varias veces y yo lo creo, que percibía a los espíritus que venían a buscar a los que se iban a llevar esa noche, porque en la noche, especialmente una hora, ¿no? ¿En qué hora notabas eso? Desde las 2 hasta las 4 de la mañana, ella notaba como presencias de espíritus que llegaban a buscar a los que se iban a llevar esa noche. Y es cuando más muertes se producen en los hospitales, porque el espíritu de la muerte tiene permiso para llevarse a la gente. ¿Qué es el Hades? Porque dice que tiene las llaves de la muerte y también las del Hades. ¿Qué es el Hades? Hay una enseñanza que el mismo Señor Jesucristo nos dio a todos nosotros, que está en Lucas capítulo 16. Si me acompañas, lo vamos a examinar juntos, solamente leerlo para que sepas qué es el Hades. El Hades, si buscas en el diccionario, es el lugar de los muertos, o sea, donde las personas, cuando fallecen, allí se dirigen sus almas y sus espíritus, porque su cuerpo, pues lo introducimos en una tumba. Otras veces ni aparece el cuerpo, porque por las circunstancias de lo que fuera, del accidente, no se puede localizar, etcétera, etcétera, porque es lo de menos importancia. Lo importante es lo que pase con tu alma y con tu espíritu, que son eternos. Ayer o esta mañana, no recuerdo, pero había un artículo que vi por ahí que decía que los científicos han comprobado que el alma existe. Los médicos, porque los están viendo morir. Un médico que trabaja en un hospital y especialmente en esas áreas donde pues están los viejitos o muy enfermos, ven morir mucha gente, mucha. Y ya no es el primero que escucho decir eso, que ellos saben que algo pasa. Y además saben que hay unos pacientes que mueren aterrorizados y otros tranquilos. Eso es más largo de desarrollar y lo haremos en otro momento.
Pero cuando uno fallece, cuando uno muere, se va al Hades. En griego es la palabra Hades, pero en hebreo es la palabra Seol, que es el lugar de los muertos, o sea, donde vamos a parar una vez que desaparecemos de esta vida. Y cuenta en el versículo 19, Lucas 16, 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, realmente le iba muy bien aquí en la tierra, no podía quejarse de nada. Había también un mendigo llamado Lázaro. Curioso que le llame por su nombre y al hombre rico no. Pero al hombre que estaba a sus pies, le dice Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, del hombre rico, lleno de llagas. Una situación totalmente lamentable. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero si ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico es porque no se las daba. O sea, era un hombre que no tenía misericordia. Un hombre con un corazón sumamente endurecido. Y tenía un pobre allí, no tenía que buscar muy lejos para hacer obras de misericordia o de amor. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Y qué menos que si tú ves una persona llena de heridas cerca de ti, la cures. Como recordáis aquel samaritano que se encontró un hombre herido en el camino. También pasaron esa clase de religiosos que se llaman fariseos, de largo, y todos los que pasaron de largo, menos el samaritano que lo curó. Bueno, este hombre tenía que haber hecho lo mismo. Darle por lo menos las migajas, porque lo que le sobraba de sus banquetes seguro que era mucho para el mendigo. Y sanarle, echarle, aunque sea un poco, se curaban las heridas con vino y con aceite y con no sé qué. Pero es evidente por el texto que no hacía nada. Nada de eso. Y lo tenía a la puerta de su casa. Aconteció que murió el mendigo. Pues normal, ¿no? Estaba tan herido, tan aporreado el hombre, tan enfermo, tan hambriento. Murió. Hasta ahí normal, ¿no? Y fue llevado por los ángeles, porque hay dos clases de seres que van a buscar a los muertos: ángeles o demonios. A él lo fueron a buscar los ángeles. Y sigue diciendo que lo llevaron al seno de Abraham. Seno de Abraham. Y también dice que murió el rico y dice que fue sepultado. Pero el otro también lo sepultarían, o que sea en una fosa común donde en algún sitio lo echarían, pero su alma y su espíritu lo recogieron los ángeles. Evidentemente, por lo que vamos a leer a continuación, el cuerpo del rico, el espíritu y el alma del rico, que seguramente fue a una hermosa y bonita sepultura, lo recogieron los demonios, porque ahora vuelven a aparecer otra vez en la escena. Y en el Hades, en el lugar donde están los muertos, en el Hades, alzó sus ojos. ¿Quién? Todavía sigue siendo el sujeto, el último que se ha mencionado. ¿Quién es? El hombre rico. Estaba en el Hades y alza sus ojos. Y ahora sí, le vuelve la memoria. Y ve al que estaba siempre en su puerta, que nunca ni le daba las migajas y nunca curó sus heridas. Los perros se las lamían. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, abrazado, consolándolo. Abraham, la figura, es el padre de todos los creyentes, porque fue un hombre que creyó en esperanza contra esperanza, por eso es el padre de la fe. O sea, los que tenemos fe, en nuestro ejemplo terrenal humano es Abraham, un hombre que salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, un hombre que con muchas dificultades tuvo que atravesar ese camino. No había
promesas falsas para él, vete y nadie te va a tocar. Bueno, todo el mundo le quiso robar, todo el mundo le quería quitar a su mujer, tuvo 1000 problemas. Acabamos de cantar una canción que es del Espíritu, yo creo que me gusta mucho, que cuando levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Bien. Y llega un punto en que ya muy mayor, tiene su único hijo, el hijo de la promesa, porque si bien es cierto que tuvo otro, pero fue el de la carne, el que nos sigue causando dolor y que va a matar a casi toda la humanidad. Digo para los humanistas que hay aquí y todavía se sienten muy afligidos cuando llegan barquitos de musulmanes, que sepan que si tú te salvas, tu familia que queda aquí la van a matar. Esa es la misión que traen en su corazón. Te lo estoy diciendo con toda la claridad del mundo. El Islam solo es muerte, destrucción. Sigue pensando que pobrecitos. Y te voy a decir algo, no están rescatando a nadie en alta mar, los están recogiendo en un punto para traerlos. No son náufragos. Es una invasión controlada porque van a matar a la mayoría de la población europea, a tu familia o a ti, si es que no tienes al Hijo de Dios en tu corazón y te quedas aquí. Bien. Dice que entonces daba voces y le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Bueno, me faltó decir un detalle de Abraham porque es el padre de la fe. Porque a su único hijo el Señor le dice: ahora vas a subir al monte Moriah, exactamente donde está el templo, y allí me vas a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo. Y él creía siempre que Dios nunca haría nada malo para él, y allá fue, y se llevó a su hijo, y se llevó la leña, y se llevó todo lo necesario. Y cuando el hijo le pregunta: ¿dónde está el cordero?, el padre simplemente lo toma, lo ata, lo pone encima de la leña, y ya cuando iba y tenía levantado su cuchillo para sacrificarlo, como harían con un cordero, de repente interviene Dios, al final, en el último instante. ¿Por qué Dios lo hace así? Cuando vayas al cielo se lo preguntas, pero lo hace. Porque ya tenía el cuchillo levantado cuando le dice: alto, no lo mates. Por eso es un hombre que confiaba tanto, que fíjate, estaba dándonos un preámbulo de lo que Dios sí iba a hacer, y sí dejó matar a su hijo ahí en ese mismo lugar. Pero él confió siempre. Confiaba porque le iba bien. Era un hombre rico, ciertamente, pero no confiaba en Dios porque le iba bien, sino porque sabía quién era su Dios. Bueno, y por eso ahora está ahí como jefe en el lugar de los muertos, pero de la gente que muere en esperanza. Y le gritaba: Padre Abraham. Él sabía bien, ahí de repente se le acordó todo lo que había aprendido de la Biblia. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, mira, dice, meta así, y esta gotita me la ponga en la lengua, porque estaba sufriendo el tormento que los necios no quieren ver, pero es real. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida. Ahora yo no soy Abraham, pero soy tu pastor, Enrique Pavón, y te digo: hijo, hija, acuérdate que con lo que tienes aquí en la tierra tenemos que labrar nuestro futuro eterno. Él recibió sus bienes y Lázaro también males. Mira, posiblemente fuera un mal administrador, porque dice que también recibió males, no dice que no recibiera bienes. ¿Entiendes? Pero ahora, este está consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran sima, que es una garganta profunda, porque claro, cuando no se emplea bien el idioma, decimos igual cima que sima, pero es totalmente contrario, ¿no? La cima es una montaña, la sima es un valle. Por eso hay que aprender idioma. Aprende inglés y todo lo que quieras, pero también el español. Dice que una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. A veces me sorprende cuando todavía hay cristianos que supuestamente han nacido de nuevo, que siguen pensando que a lo mejor los muertos van a cambiar de sitio por las oraciones y las plegarias y las misas y todo eso. Más claro no puede estar, ¿no? Nadie va a pasar a donde cayó, se quedó. Ahora, ¿por qué cayó en un sitio o por qué cayó en otro? Es lo que tienes que examinar, y tienes que examinarte a ti. Porque a los demás sí que lo juzgamos muy bien. Este se va al infierno. Pero, ojo, ¿y tú qué? ¿Quién te ha dicho a ti que tienes garantizado algo? Entonces dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que, igual que él serían, para que les testifique. Ahora está diciendo que mande a Lázaro, ¿no? A fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Sabemos que en el Hades hay claramente, es el lugar de los muertos, pero hay un lado de consolación, hasta que todos juntos entremos a la presencia del Padre. Y hay otro lugar de tormento. Y hasta ese momento, por lo menos, se veían. Se veían. Porque era una gran cima lo que los separaba. Porque si fuera una cima no se verían. Unos estarían a un lado y otros a otro. Pero Dios puso una cima para que se vieran y se dieran cuenta de lo equivocado que habían vivido sus vidas. Y yo tengo que advertirlo porque también puedes equivocarte en tus planteamientos de la vida, aún siendo cristiano. Y Abraham le vuelve otra vez a decir, a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. ¿Qué está diciéndole? Aquí tienes la Biblia, aquí tienes a tus predicadores, a tus pastores, oye lo que te dicen, óyeme a mí en esta mañana. Oye lo que te estoy diciendo. Es importante que lo oigas, porque no tienes otra cosa. No tienes más que escuchar y atender y en este momento recibir a Cristo. Si no, no hay nada para ti. Irás al Hades, claro que sí, todos. Pero al lugar de tormento o al seno de Abraham o paraíso. Y entonces dijo, no, Padre, Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, a ellos de entre los muertos se arrepentirán, pero es que no puede ir nadie. Nadie se mueve de allí. No hay contacto con los muertos como provocan esa creencia falsa los satanistas. No hay contacto posible con los muertos. Si alguno, porque esto sí es verdad, tiene contacto con demonios, que por cierto, los conocen. O sea, quiere decir que los muertos a los que imitan y se presentan y dicen yo soy fulano y conocen cosas y detalles de eso, es porque están en el lugar de tormento, porque los demonios no conocen a los que están en el seno de Abraham. Por allí no pueden ni mirar, ni asomarse, ni pisar. Pero esas prácticas son muy comunes. Invocar a los muertos. Lo que se están invocando son demonios. Y dice que no es posible que haya esta situación
si alguno de ellos fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, o sea, si no crees la palabra y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Porque la muerte es algo que preocupa mucho. Y a veces jugamos con ella, como con fuego, y nos quemamos. Hoy, en el día de hoy, en este ambiente, en este contexto en el que estamos viviendo, se sabe perfectamente que hay una gran indiferencia, por eso dice que es como en los días de Noé, todo el mundo a lo suyo. Y hay cosas tan terribles que a mí me preocupa cuando se fomentan incluso en la iglesia y no se rechaza en la iglesia, sino que se admite y se cree. Hoy vivimos en una sociedad en la cual todos los seres humanos son entrenados para vivir para sí mismos. Todo. Que tu esposo o tu esposa no te gusta, no es lo que pensabas. Déjalo. Ya está, así de fácil, ¿no? Pero lo importante es que tú te sientas bien, que no vayas a hacer ningún esfuerzo, no siendo que te dé algo en la ciática o algo así, ¿no? Nada, no hagas nada, tú tienes que estar bien. O sea, vivimos en una sociedad que solo piensa para sí mismo. Nos educan, nos enseñan para vivir para nosotros mismos. Pobres, van con las mejores ropas, con las mejores zapatillas, pero son pobres. ¿Quiere decir con esto que si pueden no las tengan? Si pueden, pero es que conozco mucha gente que, a ver, ¿cómo saca los 1.000 euros que cuesta un iPhone? ¿De dónde lo saca? Pero lo importante es que tenga un iPhone. Vive para sí mismo. A lo mejor la familia se ha tenido que privar de algo para tener esos teléfonos o ese televisor gigantesco o esas cosas. Solo vivimos para nosotros mismos y es un gravísimo problema, porque el egoísmo es totalmente lo contrario al diseño que Dios hizo para el hombre. Nos hizo para vivir en sociedad, nos hizo para vivir juntos. Fíjate, una de las frases que en estos días que hemos tenido a Porfirio, tanto en el campamento como ahora en Israel, una de las frases es de los planteamientos más bien, o enfoque, que a mí me encanta y me gusta, es, él dice, cuando la Biblia te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, te está diciendo que tú tienes que amar a tu prójimo, no que tu prójimo te tenga que amar a ti. Pero, no, es que este no me ama. Pero si es que la Biblia no dice nunca que te tiene que amar tu prójimo. Dice que tú tienes que amar a tu prójimo. O sea, es un planteamiento contrario, distinto, pero real. Y sabes, por no creer la palabra, por no estar centrados en la Biblia, en la palabra de Dios, estamos cayendo y cometiendo errores tan garrafales que nos pueden llevar a consecuencias insospechadas, a consecuencias inauditas, a consecuencias que nunca estuvieron en nuestra mente, pero que pueden ocurrir. Pueden ocurrir. Por eso, esta enseñanza es muy importante. Ahora, no te voy a entrar ahora en el discurso que ya debes de saber perfectamente de la gracia, que somos salvos por gracia, no por obras, que para ir al seno de Abraham, aquí no dice que hubiera hecho nada, pero seguramente no hacía lo malo, por lo menos, porque aquel hombre era malo, el hombre rico, y por eso cayó donde cayó. Pero la gracia ahora es Cristo en nosotros, es la esperanza de nuestra gloria, es nuestra salvación. Él lo hizo todo para nosotros, eso lo debes de tener meridianamente claro. Y no necesitas aportar nada más que tu fe, creer que eso fue así, que Él lo hizo todo y vivir por fe y para fe. Ahora bien, ¿qué evidencia que ha habido un cambio en tu vida? He escogido un pasaje, porque te voy a decir la verdad, esta predicación la he preparado esta mañana y cuando he llegado, porque yo tenía otra, recordáis, estaba hablando de la novia y demás. ¿Por qué preparé? Y no vine con esa intención, sino digo, bueno,
pues, ¿por qué preparé esto? Porque esta noche ha ocurrido algo que nunca esperábamos, que nunca imaginábamos, que nadie quiere, pero es la realidad. Una persona del Ministerio de Barcelona se quitó la vida. Esta noche. Estuvo con nosotros en la peregrinación. Todo el mundo lo vio bien. Anoche mismo, él dio una célula. No asistió, dio la célula. Y hoy a las 4 de la mañana se cortó las venas, cogió un cuchillo y se lo clavó en el corazón. ¿Qué pasa en el corazón y en la mente de una persona para que haga eso? ¿Cómo? No, hay una persona del ministerio, no Carlos, por supuesto. Y ha sido una gran sorpresa. Esta mañana, pues fíjate con lo que nos hemos levantado, ¿no? Y claro, yo pienso y pienso y pienso. Entonces, lo primero que os dije, ¿será que? No lo sé, lo voy a averiguar. Era aficionado a escuchar espíritus de demonios, doctrinas de demonios. En la iglesia no las iba a recibir, pero es que nos gusta meternos en donde no nos llaman. Y buscas la predicación de uno y la de otro y la enseñanza de uno y de otro sabiendo, y por eso te has visto. Es que lo que te vas a encontrar en su inmensa, inmensa mayoría es herejías, porque dice que hay muchos. Fue la primera cosa que se me vino a la mente, digo, será que él tenía algo equivocado, profundamente equivocado. Podría ser. No vamos ahora a echar la culpa de nada ni a valorar. Después pensaba en el Hades. ¿A dónde fue? Porque te dije que ese versículo que me vino así, Jesús dice, yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. En fin, todo esto nos deja así perplejos, un poco confundidos. Pero yo estoy seguro de que el Señor nos quiere hablar y nos está diciendo algo importante. Yo creo que lo que nos está diciendo es que estamos tomando muy a la ligera, como en los días de Noé, nuestra vida, y pensamos en un futuro demasiado largo e inexistente. Eso es lo que significa que estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en consentimiento, como si no fuera a pasar nada, como si todo fuera normal y aquí nunca va a pasar nada. Por eso debemos vivir conscientes de que el Señor puede venir este año. Cuando la gente vivía consciente de que podía venir en cualquier momento, dice la Biblia que vivían en santidad, en temor, en respeto, en humildad. La primera iglesia, si te lees el capítulo 2 de Hechos, allá por el versículo 40 y tantos, te vas a encontrar que lo compartían todo. No eran egoístas, no vivían para sí, sino que todo lo tenían en común y todo era de todos y bueno, aquello no siguió, pero el espíritu tiene que ser el mismo, de compartir y sobre todo no egoísmo, porque es muy triste que ocurran estas cosas. Titula en Efesios capítulo 4, es un título, ya sabes, que ponen los expertos, no estaba en la Biblia este título. Pero a partir del versículo 17, el título que tiene ese pasaje completo es La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Quiere decir que si yo tengo esa nueva vida en Cristo, esto debería ser mis señales, ¿no? Mi manifestación
mi normalidad. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, es una cosa seria, te lo digo y te lo requiero, que es lo que te lo exijo. Dice, para que ya no andéis como los otros gentiles, y yo voy a añadir algo a la palabra del Señor, perdóname, como tenéis por costumbre. Igualitos que el resto de la gente, a que nos gusta, sin ninguna diferencia, ni se nota. La verdad es que el KGB o la CIA tendría unos excelentes agentes secretos entre nosotros, porque se nos nota que somos cristianos, ¿verdad? Y eso es un buen espía, cuando no se le nota. Y dice, ten cuidadito, y además te estoy diciendo, por favor, no andes como el resto de los gentiles. Señal, si tú andas como el resto de los gentiles, algo anda mal en tu vida. Porque ellos andan en la vanidad de su mente. Pero ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Tú no. Pero yo sí. Ajenos de la vida de Dios, pero tú no. Tú tienes que estar involucrado, totalmente involucrado. Y no hoy solamente, por la ignorancia que en ellos hay, pero la razón es por la dureza de su corazón. Si les compartimos, ¿y qué te hacen? Te mandan a paseo. Te dicen poco menos que eres tonto. Que ¿cómo andas tú creyendo esas cosas? Pero cuando estén en el Hades... Ahora, nuestra obligación es decírselo, ¿eh? Y lo vamos a hacer, y nos ridiculizan, y nos insultan, y nos menosprecian, y hasta te pueden echar del trabajo, pero no pasa nada. Si tú crees que tu papá está por encima de eso. ¿Recuerdas esa canción tan bonita que hemos cantado y que a lo mejor la canta? Tú tienes el control, siempre tienes el control. Pero es verdad. ¿Tú crees que Dios tiene el control? Pues yo creo que no. Que lo cantas ahí, lo dices emocionado, pero no lo crees. Si creyeras que realmente Él tiene el control, que pase lo que pase. Pero si tú crees que no tiene el control, estás como el resto de los gentiles, preocupado. ¿Qué habré de comer? ¿Qué habré de vestir? ¿Qué hago ahora que empiezan los colegios? ¡Uy, Dios mío, no me pagaron! ¿Quién tiene el control entonces? Pero ellos están ajenos por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y el mundo hoy está insensible totalmente a lo espiritual, a no ser que sea satánico, Lo satánico les fascina, que también es espiritual, pero lo de Dios no. Han perdido toda sensibilidad, y esta es la realidad. Por eso nos cuesta mucho evangelizar, porque es que estamos viviendo en esto. No te desanimo, al contrario. Pero es que estamos hablando de las personas insensibles, que solo quieren y viven para ellos, y ellos y ellos. Pero lo triste es, y es lo que está diciendo Pablo, y yo me uno a esto y te lo digo, te digo y te requiero en el Señor, no andes como los otros gentiles, por favor, no andes, que es peligroso, muy peligroso. Por eso se entregaron a las lascivias. Nunca ha habido tanta lascivia ni tantas cuestiones sexuales como ahora. ¿Saben lo que decían anoche en un programa? Que los niños, y aprovecho, lo voy a decir, por favor, no le dejes un teléfono con datos a tu niño si lo amas. Porque los niños y las niñas se mandan vídeos desnudos pornográficos. Sí, no me miréis con cara de tonto, porque a lo mejor algunas de las que me estáis escuchando aquí o alguno ya lo ha hecho.
Y no para. Era un portavoz de la policía. Y no para. Tú le das las herramientas. ¿Sabes? Subasto el teléfono de Teresa. Recibe llamadas y hace llamadas. ¿Para qué quiere más? Dura la batería. Mira, la dejé cuando fuimos a Israel. Nosotros nos fuimos el día 3, el martes. Anoche lo puse a cargar y todavía tenía batería. Claro, puse a recargarlo porque lo dejé ahí. Y cuando llegué anoche estuve mirándolo y tal, y ahí todavía funcionaba. Fíjate qué teléfonos tan buenos. ¿Para qué necesitan datos? Ah, no, es que en el colegio. Bueno, cuando estemos en casita, allí delante de ti, que mire e investigue todo lo que quiera. Somos unos insensatos, andamos como el resto de los gentiles y nos están metiendo goles por todos los lados. Bien. Porque vemos como todo el mundo se ha entregado a la lascivia para cometer con avidez, además, con una fuerza, un deseo como nunca. Pues, ¿qué dice ahí? Toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad que no? Pero dice él siempre el condicional, si en verdad... Porque Pablo tenía dudas, es que yo también las tengo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esta es la realidad. Esto es lo que el Señor me mostraba, porque te digo, si de este hecho lamentable, terrible, que vamos a afrontar, pero yo siempre le digo, Señor, ¿por qué permites ciertas cosas? Le faltaba confianza, no lo estoy juzgando. Pero hay su compañero de habitación durante el viaje a Israel, muy amable, le dejó una nota de despedida porque ellos se fueron antes. El Barcelona se iba en un vuelo antes, bastante antes, y estaba dormido. Pero después de esa nota manuscrita, que sacó una foto muy bonita, tiene otras frases que le mandó ya estando aquí. Frases de preocupación. No me han pagado no sé cuánto, o sea, una incredulidad tras otra incredulidad tras otra incredulidad. Y la suma de esas incredulidades, más todas las que llevaba encima, no le creyó al Señor. Por tanto, podemos decir que era un creyente. Creyente es el que cree. No es el que asiste. No es el que se bautiza. Es el que cree. Por eso es tan importante que creas. Porque estamos en tiempos difíciles. Tiempos en los cuales, como tú te tomas la vida así, aquí no pasa nada. Y como dice, te digo y te requiero que no andes como los otros gentiles. No andes como los otros gentiles. Si tú lees Mateo capítulo 6, te darás cuenta de lo que dice el Señor. Por nada estéis afanosos. Los gentiles sí están preocupados si les pagan o no les pagan, si tienen o no tienen. Pero un hijo de Dios no puede estar preocupado de nada. Tenemos que descansar absolutamente en el Señor. Y cuando no hay ese descanso, es que quizá la presencia del Señor no esté. Por eso dice, si es que en verdad. Y yo por eso no quiero desaprovechar este momento. Voy a dejarlo ahí. Podría seguir horas, porque mi corazón se va y que no paro de pensar, porque es algo terrible. Que no debería suceder. La semana pasada también un pastor. ¿Sabes? Ese pastor tenía un ministerio, una especie de ONG
en su iglesia en Estados Unidos. ¿Y sabes a qué se dedicaba con su ONG? Cuidaba o atendía o recogía a personas con tendencias suicidas. ¿Y sabes lo que hizo él? Se suicidó la semana pasada. ¿Será que tiene razón la Biblia cuando dice que el que crea estar firme, cuídese de que no caiga? Yo creo que el Señor tiene razón en todo. Por eso dice, persevera hasta el fin. Hasta el final. El fin significa el final. No hemos llegado al final. Estamos en el final, pero no hemos llegado al final. Él no llegó. Qué lamentable, ha dejado 2 niñas preciosas. Carlota. Y no recuerdo cómo se llama la otra. Natalia. Dios mío, ¿cómo no pudo pensar en ellas? Pero nadie estamos exentos. Nadie. Y su mujer, ¿la conocéis? Yo le llamaba a mi prima porque se apellida Pavón, pero Pavón con B, son de Ecuador. Y siempre la llamaba prima. Ay, Señor. Es tan importante que examinemos nuestras vidas y nuestros corazones. Es tan importante saber que hay mucho engaño, muchos engañadores, muchos. Si te lees a Pablo también dice, muchos engañadores han salido por ahí, muchos. Y están aquí ahora y están actuando y son los que más salen en las noticias, en las televisiones, en el internet, en el YouTube, porque son mayoría, tristemente. Y sobre todo, lo que el Señor me mostraba es eso. En los días de Noé la gente andaba como si no pasara nada. Y Pablo lo dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Algo tenía en su mente que era como el resto de la gente. Por eso es tan importante renovar nuestra mente. Es tan importante creer. Y yo me alegro tanto de la presencia de Porfirio entre nosotros, porque él es un hombre que hace hincapié en eso. Cree, pero no creas tonterías, cree la palabra. Ese es un creyente. Y yo estoy seguro de que alguien es creyente cuando le cree a Dios. Cuando no me han pagado, bueno, Señor, tú tienes el control. Y siempre tiene el control. Siempre. Es evidente que no lo creyó. Y a las 4 de la mañana pues hizo esa barbaridad que a todos nos deja asombrados. Y yo, es que no sé si he reaccionado todavía, os digo la verdad. Todavía lo tengo dando vueltas en la cabeza y uno no lo acaba de creer. Pero ahí está. Vamos a ponernos en pie, por favor. Dile al Señor, no con oraciones farisaicas, aprendidas, hechas, o lo que siempre le repites y le repites como un mantra. Recuerda que el Señor es Dios de vivos y no de muertos. Que Él tiene el control porque tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y que si llegas a tener que partir de este mundo, vendrán a buscarte los ángeles. Pero para estar seguro de eso, si tú te estás apoyando y tú te estás creyendo que son tus obras, aún el venir regularmente a las reuniones, que eso va a tener algún mérito salvífico para ti, estás tan equivocado como cualquiera del mundo, porque ellos creen esas mismas cosas. Pero tú tienes que creer en Cristo y en Él crucificado y resucitado y levantado de los muertos para darnos vida. Y realmente tienes que aprender a descansar. Dile, Señor, no estoy siempre tranquilo. No siempre tengo esa paz en el corazón que debería tener.
No siempre estoy confiando en ti. Hay momentos que me angustio y cuando vienen los problemas me descuadro por completo. Y eso quiere decir que mi fe no está firme en ti, que no estoy creyendo tu palabra, que es creerte a ti, porque tú no me vas a decir nada que no esté aquí escrito. Me gustaría que cantaras y repitieras que Él tiene el control, pero que te lo repitas a ti mismo para que sepas: Señor, tú tienes el control, tú tienes el control. Nada te pilla por sorpresa, todo lo sabes de antemano y has prometido tantas y tantas cosas para nosotros. Así que ahora toma como una oración esta canción, sabiamente escrita, sabiamente. Cuando el Espíritu Santo es el que hace la obra, inspira, da palabras que tienen que llegar primero a la mente, ¿cómo no? Al corazón, para que finalmente vivamos por ellas.